A continuación vamos a hacer un recuento de las actividades de los aspirantes a la presidencia. Héctor Mendoza nos cuenta. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo en Amecameca, Estado de México, donde reiteró su propuesta de dar subsidios y apoyos a los campesinos. También destacó que desde su gobierno habrá un impulso para el campo, el cual dijo ha sido abandonado. Más tarde asistió a Papantla y Poza Rica en Veracruz. Para este miércoles se espera que López Obrador asista a Ixtepec, Salina Cruz y Puerto Escondido en Oaxaca. Por su parte, el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, participó en la tercera Cumbre Ciudadana por un Estado democrático de derechos, sin corrupción e impunidad, en la Ciudad de México, donde destacó el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la transformación de México, con quienes dijo mantendría un diálogo permanente. Ricardo Anaya se espera que este miércoles realice una gira en Chiapas a mediodía. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, participó en la tercera Cumbre Ciudadana por un Estado democrático de derechos sin corrupción e impunidad, donde defendió la Ley de Seguridad Interior, la cual reconoció es perfectible pero tiene valor, ya que, aseguró, obliga a las entidades federativas a realizar un diagnóstico específico en materia de seguridad. José Antonio Meade estará realizando un mitin en Ciudad Victoria, Altamirano y Tampico, Tamaulipas. Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, también estuvo presente en la tercera Cumbre Ciudadana por un Estado democrático de derechos, sin corrupción e impunidad, donde reconoció la importancia de la sociedad civil para resolver los problemas del país, por lo que dijo que si él llega a la presidencia, las organizaciones tendrán su apoyo. Para este miércoles se espera que Rodríguez Calderón asista por la tarde a una reunión con simpatizantes en el Centro de Convenciones La Cascada en Hermosillo, Sonora. Héctor Mendoza, 21 Noticias.